Este es en primera instancia la parte inicial del árbol de conceptos de ingreso. Cuando ustedes miran los conceptos de ingresos del CSPDT, encuentran este árbol como las primeras ramas. ¿Se acuerdan cuando Nidia nos explicó cómo estaba en el Estatuto Orgánico de Presupuesto? Pues miren que es más o menos similar, estamos hablando prácticamente de lo mismo. ¿Hay cosas distintas? Sí, miren esa que aparece ahí en el segundo nivel, disponibilidad inicial. ¿Alguno de ustedes sabe qué es eso? Las heces. La disponibilidad inicial es un concepto de ingreso que aplica para las entidades que se rigen por el decreto 115 de 1996, entre ellas las ESES, pero también las empresas industriales y comerciales del Estado y las de servicios públicos. Para efectos de ellos, como son empresas y tienen una lógica distinta a la del CSPDT de las entidades territoriales, existe este concepto que es un stock de recursos con el que arrancan la vigencia. Es esa plática que tienen allá guardada en la cuenta con la que empiezan. 1 de enero llegaron y abrieron la billetera y dijeron, venga a ver yo qué tengo acá. Esa es su disponibilidad inicial. Por obvias razones a ustedes no les aplica. Cuando ustedes vean el catálogo CSPDT para departamentos o municipios no van a encontrar la disponibilidad inicial, solo aplica para decreto 115. Y tenemos ingresos corrientes y recursos de capital, que recuerdan lo que les dijo Nidia, en ningún lado los definen. Ha habido decretos que han ido intentando decir más o menos de qué se trata. Pero para efectos del catálogo de clasificación presupuestal, que está basado en el estándar internacional, el Manual de Estadísticas y Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, versión 2014, que es la última versión, los ingresos corrientes no solo se miden por la recurrencia, sino más importante aún, se miden por la certeza. Y cuando digo certeza, ¿a qué me refiero? ¿Que yo sé que lo voy a recibir? Sí, pero también sé o puedo estimar de una manera relativamente acertada cuánto voy a recibir y cuándo lo voy a recibir. Entonces, aquí no solo es importante la recurrencia, saber que lo voy a recibir la cantidad, la mayoría de los periodos en los que voy a ejecutar el presupuesto, sino que si yo tengo información que me permite decir, más o menos puedo prever que este es el recurso que voy a recibir. ¿Qué serían entonces los de capital? Los que tienen esa connotación de eventualidad. Más allá de que yo pueda recibirlos determinadamente o de una manera relativamente recurrente, por ejemplo el superávit fiscal, o sea, yo estoy seguro que el 90% de sus entidades genera superávit fiscal todos los años, yo puedo pensar que lo voy a recibir todos los años, pero dígame cuánto va a ser el superávit fiscal. O sea, a menos de que cada uno de ustedes haya llegado a la Secretaría de Hacienda y le hayan dado una bola de cristal en su dotación, silla, computador y bola de cristal y ustedes hagan así, superávit fiscal de la vigencia 2023, a ser imposible que tengan una certeza de cómo lo van a calcular. Entonces todo lo que es que yo no tengo una cierta certeza de cómo lo voy a calcular, lo clasifico como recurso de capital para la perspectiva del catálogo. ¿Qué tengo en corrientes? Tributarios y no tributarios. Y ya nos los explicó. Sin embargo, para efectos del catálogo hay una precisión que es muy importante. ¿Se acuerdan que cuando ella habló de los tributarios, habló de los elementos del tributo y mencionó las tasas y las contribuciones? Para efectos del catálogo, cuando digo tributarios, solo me refiero a impuestos. Solo estoy hablando de impuestos y estampillas. Aquí yo no tengo en cuenta las tasas y las contribuciones, porque aparte de que tienen ese elemento de los tributos, conservan todos los elementos, para efectos de clasificación del manual, son no tributarios. Entonces, todo lo que no es impuestos o estampillas y sea corriente, no tributario. ¿Y qué tengo en tributarios en el tercer nivel de clasificación? Impuestos directos e indirectos, que también para ustedes son muy comunes. ¿Qué son directos? Los que graban el sujeto. ¿Y qué son indirectos? Los que graban la actividad que ejerce el sujeto, contribuyente. Entonces, cuando ustedes van a tener alguna dificultad de clasificación o lo tengan que pensar, pues miren a quién están grabando. Si está grabando el sujeto es directo, si está grabando la actividad que él ejerce es indirecto. Eso por ese lado. Siguiente. Pero ¿qué pasa con los no tributarios y los recursos de capital? Y yo pensaba que ustedes también ya habían visto esta, pero me estoy preocupando porque veo caras como asustados de que no habían visto estas diapositivas. ¿Qué tenemos en no tributarios? Y lo voy a pasar rápido por la hora. Contribuciones, de las que ya les habló Nidia. Básicamente, recursos, digamos, que se participan en unos beneficios y en unos servicios públicos, digamos, que están generales. El ejemplo más claro puede ser la contribución de valorización. Cuando ustedes tienen que pagar la contribución de valorización, ustedes no les preguntan, oiga, señor contribuyente, ¿quiere pagar la contribución de valorización? Es que le voy a mejorar el valor de su predio. A usted no le preguntaron nunca eso. O le dijeron, oiga, es que yo quiero hacer un centro comercial al lado suyo y eso le va a valorizar su predio. ¿Quiere?
¿Le parece chévere? ¿Le gustaría ir a comer helado todos los domingos al centro comercial? A usted no le preguntaron eso. A usted le llegó el recibo y pagó la contribución de valorización. Usted no participó voluntariamente de ese servicio, pero está participando en los beneficios que le otorga. Por el contrario, ¿qué es una tasa? En la tasa usted adquiere un servicio de manera voluntaria y el beneficio es individual. Entonces aquí hablamos, no sé, tasas o derechos administrativos, cuando le cobran por algún tipo de documento que usted necesita. Ahí sí le están preguntando, ¿usted quiere el documento? ¿Quiere un certificado catastral, por ejemplo? Sí. Ah, bueno, entonces tiene que pagarme 10.000 pesos, estoy inventando cualquier cosa. Ese valor es el de la tasa o el derecho administrativo que usted está pagando. Entonces aquí sí estoy adquiriendo el servicio de manera voluntaria y el beneficio es personal. Aquí no es un beneficio general de todos los que viven cerca, sino es para mí, porque yo necesito el certificado. Multas, sanciones e intereses de mora. El nombre es clarísimo, estamos hablando de comportamientos indebidos en los cuales aplicaron una multa y les aplicaron una sanción, con un elemento adicional que no estaba teniendo en cuenta antes, y son los intereses de mora. Normalmente nosotros llevamos los intereses de mora lejos, por allá en otro lado después de la multa y la sanción. Para efectos del catálogo, todo eso hace parte del mismo concepto de ingreso. O sea, la multa o los intereses de mora que se cobraron porque yo lo dejé de pagar en un determinado tiempo van a ser parte de este cajoncito. Tenemos el de derechos económicos por uso de recursos naturales. Ese no está habilitado para entidades territoriales, tiene que ver más con temas mineros, por ejemplo, o temas, digamos, de recursos naturales que se aprovechan. Tenemos la venta de bienes y servicios, que ya Felipe se las habló un poquito con el CPC y que mañana la vamos a ver otra vez. Entonces, las entidades se preguntan, ¿cómo así que venta de bienes y servicios? Pero es que yo no estoy creado para vender nada, o sea, es que yo soy la alcaldía de Girón. ¿Cómo así que yo vendo bienes y servicios? Yo no estoy creado para eso. Sí, usted no está creado para eso, pero usted vende bienes y servicios. De manera friccional, si lo quieren ver, adicional. No es su misión, pero lo hace. Y les pongo un ejemplo claro, los arrendamientos. ¿Cuántos de ustedes tienen inmuebles en sus entidades territoriales sobre los que reciben recursos por ese arrendamiento? Ahí lo que están vendiendo es un servicio de arrendamiento. Entonces, esa clasificación la van a tener acá. Tenemos las transferencias corrientes, que ahorita con las de capital hago las dos diferencias porque el nombre es muy parecido y el concepto también. Y la participación y los derechos por monopolio. Todos esos monopolios naturales, fundamentalmente el de juegos de rifas de juegos suerte y azar, lo que tiene que ver con licores, son como los monopolios más fuertes sobre los que las entidades territoriales reciben recursos. ¿Qué tenemos en recursos de capital? En recursos de capital tenemos disposición de activos. ¿Se acuerdan esa cuenta que la mayoría de ustedes denominaba venta de activos? Yo voy a vender un activo y tenía esa cuenta. Por efectos de clasificación y por efectos de nombre del manual se llama disposición, pero tiene que ver con lo mismo. Excedentes financieros, cuando se producen los excedentes financieros y les ingresan a ustedes como recursos. Ustedes lo tienen clarísimo, lo mismo con los dividendos y las utilidades, por esas inversiones de capital. Tenemos los rendimientos financieros, todos esos rendimientos que ustedes tienen en sus cuentas, que ya sabemos que los perciben y que tienen ustedes todas esas destinaciones en los casos que hay. Los recursos de crédito que Nidia nos mencionó antes, que para efectos de clasificación se separan de acuerdo con dónde está el prestamista. Entonces, si el recurso de crédito es externo o interno, si está dentro de Colombia o el prestamista tiene un domicilio fuera. Y tenemos las transferencias de capital. Aquí yo les dije, voy a hacer el paralelo con las transferencias corrientes. ¿Alguno de ustedes que me ayude? ¿Se acuerdan cómo clasificaban las transferencias normalmente de los ingresos? ¿De dónde venían? Entonces yo tengo en la ejecución si la transferencia es de la nación, si la transferencia es del departamento, si la transferencia es de un ministerio o de quien sea. Esa era la forma como yo clasificaba las transferencias. Y hoy, ¿qué nos dice el manual? El manual nos dice, primero, transferencias, ¿qué son? Entrega de recursos de una unidad institucional a otra, que no tiene una contraprestación directa y efectiva. A mí no me dan nada, o yo no tengo que entregar nada por esa transferencia. Pero en los casos de capital, me dice que es una transferencia condicionada. ¿Pero condicionada a qué? Condicionada a que yo solo puedo adquirir dos tipos de compromisos. Los que son para adquirir un activo no financiero o los que son para disminuir un pasivo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más claro? Los pasivos pensionales de las entidades. Muchas veces reciben recursos para pagar pasivos pensionales. ¿Eso está condicionado a que yo pague el pasivo? Sí, yo tengo que disminuir un pasivo. Ese es el objeto de gasto con el cual me entregaron el recurso.
En ese caso, tengo clarísimo que es de capital. Si la transferencia no está condicionada, a mí nunca me dijeron que es para adquirir un activo no financiero o para disminuir un pasivo, o tengo dudas sobre el total de los recursos, es decir, de todo el recurso que me entregaron puede ser que la mitad sí sea para adquirir un activo, pero la otra mitad no está condicionada, el manual me dice es una transferencia corriente. Entonces, si tienen dudas, corriente. Esa es la forma como deben clasificar ahora las transferencias. Y mañana que damos recursos de terceros vamos a ver la importancia de eso. Tenemos los retiros del FOMPEP con todas sus reglamentaciones y con todas sus condiciones y particularidades, los tipos de retiro que pueden hacer, los recursos de destinación que tienen. Tenemos los reintegros y otros recursos no apropiados. Aquí estamos hablando fundamentalmente de contratos que su ejecución terminó con un reintegro, no se cumplió con el objetivo completo, o algún, digamos, un recurso adicional o dentro del contrato que no estaba ahí. Y otros recursos no apropiados. ¿Se acuerdan que Nidia les decía que no necesariamente uno incluye en el presupuesto todos los recursos que tiene disponibles? Si ustedes tienen los recursos no apropiados, los deberían incluir acá. Tenemos los recursos de terceros y las capitalizaciones, que básicamente aplican es para entidades descentralizadas. Entonces vuelvo a la pregunta de mi compañero por allá. No vamos, en este caso, solo están habilitadas para las que aplican el 1B.